Listo. Ok, les decía que esta presentación yo se las hago llegar a su correo, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a iniciar. En la parte de acentuación, ustedes obviamente ya conocen los acentos. A veces sabemos utilizarlos, a veces no sabemos utilizarlos, pero básicamente son muy pocas reglas las que nosotros podemos utilizar o podemos aprender, y con esas reglas nosotros podemos identificar en qué momento sí una palabra lleva un acento y qué momento no lleva un acento. Yo les doy la recomendación que cuando ustedes lean también, si no se acuerdan de las reglas, cuando ustedes lean, observen las palabras, vean cómo están escritas. Entonces, normalmente en los libros están bien escritas las palabras. Entonces, si ustedes ven que una palabra, por ejemplo, esdrújula, lleva acento en la primera U, entonces ustedes ya no piensen en la regla, ya simplemente pongan el acento. Eso es como un consejo extra. Lo ideal es que ustedes sepan las reglas ortográficas, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, nosotros tenemos dos tipos de acentos. Uno es el acento ortográfico, que es el acento que sí se escribe, o también se le llama, aparte de acento, se le llama tilde. Me imagino que ya lo habían escuchado. Si escuchan la palabra tilde, es un sinónimo de acento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el primer tipo de acento, que es el ortográfico. Ese sí se escribe, es el que siempre vemos en todas las palabras que lleva acento. Por otro lado, tenemos otro que se llama el prosódico, que es el acento que no se escribe, pero que sí se pronuncia, ¿de acuerdo? No se escribe, pero sí se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Nosotros cuando decimos una palabra o hablamos una palabra y que no lleva acento, siempre va a haber una sílaba que va a sonar más fuerte que el resto de las sílabas, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el primer acento, que es el ortográfico, que ese sí se escribe, vamos a tener 4 tipos de palabras, ¿de acuerdo? Que son las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las sobreesdrújulas es muy raro que las encontremos, pero las más comunes son las agudas, las graves y las esdrújulas, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Excelente. Ok, entonces vamos a iniciar con las palabras agudas. Las palabras agudas, como nos dice aquí el esquema, son palabras que se acentúan en la última sílaba, ¿de acuerdo? En la última sílaba y terminan en N, S o vocal. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces son palabras que van a tener el acento en la última sílaba y que deben de terminar en N, S o vocal, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, comunicación. La última sílaba, que es esta, ción, ¿en qué termina? En N. N. N, ajá. Entonces cumple con la regla, sí, termina en N. Y la sílaba tónica, así se le llama a la sílaba que tiene mayor fuerza, que se escucha más fuerte, que es para eso el acento, para que escuche más fuerte. Comunicación. Entonces, si se fijan, cuando decimos comunicación, suena más fuerte, ción, y termina en N, por lo tanto, cumple con la regla, entonces se le pone el acento, ¿de acuerdo? No dice, por ejemplo, comunicación. Ahí no aplica. Si si colocáramos el acento en la U, ¿cómo se leería, por ejemplo, Violeta? Sería comunicación, ¿no? O sea, como... A ver, ponle en tu imaginación. ¿Te fijas cómo ya las palabras ya sabemos cómo se pronuncian, cómo se dicen? Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos el acento? Suena diferente, suena raro. Sería Entonces, comunicación, ¿no? O sea, comunicación, así es bien, así. exactamente. Gabriel, en vez de ponerle el acento en la O, ponle el acento en la I y dime cómo se diría. Nada más prende tu micrófono, por favor. Comunicación. Comunicación. Sí. Comunicación. Sí. Si se fijan, se escucha raro, no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la regla, entonces el acento va a ir en la O, que es la última sílaba, o sea, ción,
Es la última sílaba de esta palabra. ¿Aplica con la regla? Sí, aplica con la regla. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, que es información, que es muy parecido a comunicación. Entonces, ¿aplica con la regla porque termina con N? Sí aplica, ¿de acuerdo? Sí aplica, y si nosotros colocamos el acento en otro, que decimos, no, creo que el acento va en la A, ustedes mismas pronuncien la palabra y van a ver y se van a dar cuenta que no está bien colocado el acento. Si nosotros no colocamos el acento en la O, pero la colocamos en la A, entonces diría información. ¿Está bien escrito? ¿Se escucha bien? ¿La conocemos así la palabra? No, es información, no información. ¿De acuerdo? Entonces, si a ustedes también les sirve, les doy el tip, que lean las palabras en voz alta y coloquen el acento en donde creen que van, y cuando ustedes ya saben que la palabra se pronuncia así, entonces ya saben que el acento también va ahí, porque entonces se escucha raro si lo colocamos en otro lado, porque sabemos que la sílaba tónica, que es donde se coloca el acento, o que se pronuncia más fuerte esa sílaba que el resto de las sílabas, no va ahí el acento, ¿de acuerdo? Y terminamos con este último ejemplo, que es una palabra aguda, pero la particularidad que tiene esta palabra, que es arroz, es que no termina con N, no termina con S, ni termina con vocal, termina con Z, pero es una palabra que lleva un acento prosódico. Este acento no se escribe, pero es una palabra aguda, ¿de acuerdo? Aquí es donde, si tienen dudas, pregúntenme, ¿de acuerdo? Porque esta palabra, al no cumplirse con esta regla de N, S o vocal, pero la sílaba tónica es ros, entonces lleva un acento prosódico, es decir, que no se escribe, no cumple con estas, pero la última sílaba es la palabra tónica, ¿de acuerdo? Arroz. No vamos a decir arroz, vamos a decir arroz, ¿de acuerdo? Entonces, este no lleva un acento prosódico como en las anteriores, digo ortográfico como en las anteriores, pero sí lleva un acento prosódico porque no se escribe, pero sí se pronuncia, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Tere, Violeta. Adelante, Tere, dime. Una pregunta, ¿todas las palabras que terminan en ción deben de estar acentuadas? Sí. A excepción de arroz y algunas otras. Sí. El ejemplo que yo les estoy dando de arroz es un ejemplo de una palabra que es aguda, pero que lleva un acento prosódico, ¿de acuerdo? No termina ni en N, ni en S o vocal, pero si tú pronuncias la palabra arroz, ¿cuál es la sílaba que suena más fuerte? ¿La A o la ros? Arroz. Ros. Exactamente, pero si tú te fijas, dices, no, pues es que no aplica la regla de las agudas porque no tiene N, porque no tiene S, porque no tiene vocal, pero la última sílaba, que es la regla de las agudas, la última sílaba es la que suena más fuerte. Entonces coloco el acento, no lo coloco porque no termina en N, S o vocal, pero sí la última sílaba suena más fuerte. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo no le pongo el acento porque entonces lleva un acento prosódico. Es decir, que no se escribe como en comunicación, como en información, no se escribe, pero sí se pronuncia. Ajá, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, no significa que todas las palabras que terminen en Z van a tener esta misma regla. Ahorita la vamos a ver con las graves. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar ahora con las palabras graves. Fíjense bien, si las agudas nosotros vamos a observar que el acento va a llevar en la última sílaba de cada palabra que aplique con N, S o vocal, en las graves va a ser la penúltima sílaba, o sea, antes de la última. ¿De acuerdo? Entonces, las graves se van a acentuar, las palabras graves se van a acentuar en la penúltima sílaba y que no terminen en N, S o vocal. O sea, es lo contrario a las agudas, pero colocamos el acento
en la penúltima, ¿de acuerdo? No en la última, sino en la penúltima. O sea, esta es la última, ¿vis? Esta es la penúltima, ¿de acuerdo? Sílaba. ¿Estamos? Entonces, si vamos a aplicar la regla de las graves, entonces vamos a observar las palabras que no tienen N, S o vocal al final. Por ejemplo, lápiz no termina con N, S o vocal, pero la sílaba tónica, es decir, la sílaba que se escucha más fuerte, es la penúltima. Entonces, si por ejemplo, lápiz aplica con la regla que no termina en N, S o vocal, entonces sí se va a colocar el acento porque la sílaba penúltima suena más fuerte, ¿de acuerdo? Nosotros no decimos lápiz, decimos lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, el acento se coloca en la penúltima sílaba. ¿Estamos? ¿Aplica con las reglas de las graves? Sí aplica porque no termina en N, S o vocal y la sílaba tónica, es decir, la que se escucha más fuerte, es la penúltima, no la última sílaba. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo aplica para las graves, sí aplica porque no termina en N, S o vocal la última sílaba, pero la sílaba tónica es mármol. Entonces, como no tiene N, S o vocal, entonces yo le voy a colocar el acento. ¿Por qué? Porque la penúltima lleva la sílaba tónica, es la sílaba que más se escucha. Decimos mármol, no decimos marmol. Es como si colocáramos el acento en la O. Entonces decimos mármol, no marmol, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos un ejemplo de una palabra que lleva un acento prosódico, es decir, que lleva la sílaba tónica en el U, pero que no termina, digo, que termina en N, S o vocal. Entonces, fíjense bien, dice volumen. No decimos volumen o decimos volumen si colocamos el acento en la E. Ay, perdón. Si colocamos el acento en la E, diría volumen y no se dice volumen, se dice volumen. ¿De acuerdo? Pero si se fijan, nosotros ya observamos, escuchamos que la lu no lleva, digo, suena fuerte a comparación de la bo y a comparación de la me. Suena más fuerte, la sílaba tónica. Pero no aplica la regla de ponerle el acento porque no termina en N, digo, no termina en N, S o vocal. Entonces, no se le pone el acento porque es un acento prosódico, ¿de acuerdo? Y no podemos ponerle el acento en la E porque no es una palabra grave, digo, no es una palabra aguda, es una palabra grave. Entonces, la sílaba tónica que suena más fuerte es la lu. Entonces, volumen. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Les digo que funciona mucho el ejercicio y vienen varios ejercicios así en nuestra guía, donde nosotros podemos pronunciar en voz alta las palabras y nosotros escuchando las palabras podemos identificar la palabra, la sílaba tónica. Entonces funciona mucho el ejercicio de estarle cambiando el acento a las sílabas, porque entonces ustedes mismos se dan cuenta de que se escucha raro, porque nosotros inconscientemente ya sabemos cómo se pronuncia la palabra. Entonces, hagan ese ejercicio y también sirve bastante, ¿de acuerdo? Ok, entonces terminamos con las palabras esdrújulas. Fíjense bien, aquí todas las palabras esdrújulas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Todas las palabras esdrújulas se acentúan si la sílaba tónica es la antepenúltima. Entonces, si se fijan, nosotros nos estamos yendo de atrás hacia adelante. Las agudas es la última sílaba. Las graves es la penúltima sílaba. Y las esdrújulas es la antepenúltima sílaba, o sea, antes de la penúltima. Entonces, todas las esdrújulas se van a acentuar, ¿de acuerdo? Todas. Pero, fíjense bien, aquí tenemos, por ejemplo, máquina.
Entonces, aquí no aplica la de NS o vocal, o que tenga o que no tenga, sino que ustedes identifiquen la sílaba tónica. Entonces, si la sílaba tónica está en la antepenúltima, como vemos aquí, que es la ma, está en la antepenúltima, entonces se va a acentuar. Siempre se le va a poner su acento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como la sílaba tónica, la que suena más fuerte es la ma, sí lleva acento, ¿de acuerdo? Es máquina. O, por ejemplo, tenemos aquí una palabra que tiene 1, 2, 3, 4 sílabas y tenemos que, se dice escándalo. Entonces, donde suena más fuerte es la sílaba can, ¿sí? No es ni da ni lo, es escándalo. Entonces, como la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba y la regla me dice que todas las palabras esdrújulas se acentúan, entonces yo le pongo el acento, ¿de acuerdo? No decimos escándalo, decimos escándalo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la palabra páramo. Páramo, ahí igual no aplica el NS o vocal, que sí tenga, que no tenga, más bien es identificar la la sílaba tónica. Entonces tenemos que la sílaba tónica es pa, entonces suena páramo. No decimos páramo o paramo, entonces decimos páramo y ahí es donde colocamos el acento, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Ujú. Sí, excelente. Y tenemos por último las palabras sobre esdrújulas, que ahorita me van a buscar una palabra sobre esdrújulas, son muy raras, aquí no les puse el ejemplo, pero son las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? O sea, tenemos, por ejemplo, las esdrújulas, que es la antepenúltima, que es esta, entonces vamos a suponer que si tenemos un ejemplo de sobre esdrújula, vamos a suponer que es escándalo, aquí tenemos otra, esta sílaba es la antepenúltima sílaba de esta palabra, entonces vamos a suponer que aquí llevará el acento, no lo lleva en la antepenúltima, pero este tipo de palabras es donde lleva igual el acento en la antepenúltima. Son muy raras esas palabras, pero sí hay esas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, esas igual que las esdrújulas, todas se van a acentuar, pero solamente si identificamos que la sílaba tónica, la sílaba que suena más fuerte, se encuentra en la antepenúltima sílaba. ¿De acuerdo? Ok, entonces, tenemos, bueno, ya vimos el acento prosódico, que es el acento que no se pronuncia, entonces, por lo tanto, no se escribe, pero sí se pronuncia, y aquí tenemos 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Camino. Ahí tenemos, quiero que me identifiquen en qué sílaba está la sílaba tónica. En la A, camino. Camino, exactamente. Clarita. Sí, exactamente. Y tenemos la palabra, perdón, cuaderno. Cuaderno. ¿En dónde está la sílaba tónica? En la E. En der. Entonces, es una palabra grave, sí, porque no termina en NS o vocal, pero cuaderno, pero no lleva acento, ¿de acuerdo? Y cruz. ¿Termina en NS o vocal? No. No. Entonces, no es una palabra aguda, pero no aplica el acento porque termina en Z. ¿De acuerdo? Ujú. Ok, entonces, si no hay dudas, Maestra, fíjense por bien. ejemplo, en la Sí. palabra camino, pero si tú quieres hablar en pasado, no se acentuó, o sea, caminó, en la Sí. O, sería Sí. para pasado, ¿no? Sí, fíjense bien, qué bueno que lo dices. Sí, ahí si nosotros hablamos de un tiempo pasado, o sea, de caminar, del verbo caminar, entonces sí lleva acento, caminó, porque una persona caminó, fue algo pasado.
Pero aquí yo no me estoy refiriendo al verbo caminar, me estoy refiriendo a un camino, a un lugar donde tú transitas. Entonces, ahí es importante también que ustedes vean las palabras, vean el contexto de las palabras. Son algunas, no son muchas palabras que hay que identificar bajo qué contexto está, ¿de acuerdo? Entonces, camino, ahí como es pasado, sí lleva acento. Pero aquí como no nos referimos al verbo, entonces no lleva acento. Sí. Porque entonces, si yo me refiero al camino, no digo caminó, porque camino es de caminar. Pero como me estoy refiriendo a este lugar donde yo puedo caminar, donde yo puedo pasar, puedo transitar, entonces no. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a pasar a unos ejercicios de su libro. Aquí es cuando ya nos damos cuenta si entendimos o no entendimos, o si nos surgen dudas o preguntas. Fíjense bien, de su guía tenemos en la página 253, sí, 253, tenemos 2 ejercicios. Aquí yo les pongo en la presentación el primer ejercicio, vienen 2. Nada más necesito que ahorita me contesten el primero. De la página 254, contéstenme el segundo ejercicio que viene en la hoja. Y de la página 265, igual, el segundo ejercicio que viene en su página. Les voy a dejar ahí la presentación para que ustedes vayan ahorita contestando los ejercicios. Son nada más 3, los contestamos y checamos las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Sí. Les sugiero que lo contesten con lápiz, por si nos equivocamos, lo podamos borrar. Entonces, se los dejo ahí, nada más que la presentación se me va a cortar ahorita en la presentación, la llamada, en 5 minutos. Entonces, anoten rápidamente los ejercicios que tenemos que hacer o pónganle ahí una palomita o algo en la página y los veo ahorita a las 10 para que si van surgiendo dudas o lo que sea, estoy ahí al pendiente y hacemos la retroalimentación cuando termine. Entonces les voy a dar hasta las 10:05 para que terminen estos 3 ejercicios, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, Dime, Violeta. ¿Desde la página 253 es el primero? Sí. ¿O son el primero? Sí, fíjate bien. Viene, si se fijan, creo que no se alcanza a ver. Viene un ejercicio y luego abajo viene otro. 1, 2. Entonces, solamente el primero, todo el primero. No nada más las 2 primeras, sino todo el primero, ¿de acuerdo? Y así con las otras 2. O sea, en total nada más son 3. Vamos de los más fáciles a los más sencillos. ¿Sí? Ok, entonces, Entonces se los dejo ahí y ahorita a las 10 regresamos a la otra videollamada, ¿de acuerdo? Sí. Y 10:05 checamos los resultados. ¿Me confirma bien las páginas? Sí. Aquí, no sé si se ve en la presentación. Viene primer ejercicio, página 253. Oh, ya lo miré. Sí. Sí, Si no se perfecto. alcanza a ver, se los puedo hacer un poquito más grande. No, yo llamo a la pantalla. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, entonces ahorita 10:05 checamos ejercicios. Respuestas correctas. ¿Todos y todas anotaron ya los ejercicios? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. ¿Ya anotaron los ejercicios? Las Sí. páginas. Sí. Ok. Ok, entonces para quitar la presentación. ¿Sí? Se los voy a poner también en el chat. Cualquier cosa estoy aquí al pendiente en lo que nos cortan la llamada.